En el siglo pasado, las cantinas eran espacios exclusivos de hombres y la entrada de mujeres solo era permitida si laboraban en el lugar. Sin embargo, en los años 90, los intelectuales yucatecos transgredieron la antiquísima tradición. Ya estaba el grupo de rockeros que iban, que de repente sí podían armar una tocada, los grupos de literatos que armaban tardes de poesía andando de una cantina a otra, rompían un poquitito este estigma porque junto con el grupo iban las novias, amigas y todo esto, que no necesariamente, pues digamos, era de que fueran cada fin de semana, pero sí fue propiciando que el espacio tuviese más apertura. Aunque aún sobreviven algunas cantinas tradicionales, la reinauguración de estos espacios con conceptos más familiares expandió sus públicos, siempre apapachando a los comensales y haciéndolos sentir como en casa. Recordamos espacios como El Gallito, El Estado Seco, Bar Latino, que ya el espacio como tal, al incorporar este concepto botanero, pues permitía más el acceso y estar cerca igual de centros de estudio donde las muchachas igual iban acudiendo y propiciaban igual algunas actividades, digamos, fuera de lo común y más relacionado a lo cultural. La apertura al arte y la cultura en estos espacios permitió que en ocasiones se cerraran las calles aledañas para realizar eventos artísticos, intercambios de libros, proyecciones de cine y conciertos de artistas locales. Esta perspectiva permitió que estos históricos lugares se convirtieran en zonas de convivencia para distintas personas sin importar género, edad o nacionalidad. Lo incorporen como parte de sus actividades, pero reconociendo el espacio como un espacio histórico, reconociendo el espacio como un espacio cultural, y de allá igual ya muchos empresarios pues han ido revalorizando el espacio y le han ido incorporando más elementos artísticos y culturales que van de la mano con este nuevo concepto. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.